vamos a hablar ahora sobre temas pues actuales, porque la verdad es que la información en los medios mundiales está centrada en lo que está pasando en Beirut. Por ello agradezco que esté con nosotros la doctora Nofret Berenice Hernández Vilchis, profesora de cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ella es especialista en el mundo árabe. Doctora Hernández Vilchis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, pues el tema de estas explosiones en Beirut, aunque en este momento pues todo indica que podrían corresponder a un asunto de un almacén de fuegos artificiales, en fin, no se ha precisado el sentido o el origen de esta terrible explosión. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué sugiere? ¿Cuál es el contexto que se tiene sobre este tema, doctora? Pues esto sucedió en muy mal momento para Líbano y para la capital, puesto que estaban pasando por una crisis política y económica desde antes de que empezara este año. Había habido manifestaciones a finales del año pasado porque hubo una devaluación de la libra, de su moneda, de la libra libanesa, y esto provocó descontento en la sociedad. Y bueno, después vino el COVID, que como todos sabemos, pues a todos nos ha mandado a casa, y esto ha provocado que las economías de pues, varios países hayan sufrido todavía más estragos. Entonces, actualmente los precios de la canasta básica en Líbano han subido muchísimo, y eso también ha ocasionado pues todavía más estragos en la economía de los libaneses. Y esto, o sea, estaba viendo imágenes, los hospitales están desbordados, la pandemia pues todavía no ha terminado. Líbano es un país estratégico para la región, pero además uno de los países más ricos también culturalmente, pero más, pues no quiero decir complicados, pero sí tiene una configuración étnica religiosa también muy particular, sobre todo religiosa, porque existen 18 comunidades por lo menos de religiosas diferentes, entre ellas 4 comunidades musulmanas, 12 cristianas, y también hay judíos, ¿no? Entonces, esto provoca que la política interior del Líbano haya estado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay tensión entre estas comunidades porque se repartió el poder también entre ellas, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro siempre es sunita, musulmán sunita, el líder del parlamento siempre es musulmán pero chiita, que es la otra rama más importante del Islam después de la sunita, y el presidente es maronita cristiano, que es la mayoría de los cristianos. La mayoría de los libaneses son maronitas cristianos, pero también hay otros tipos de comunidades cristianas en Líbano, ¿no? Entonces, todo esto la hace como, por eso tuvo una guerra de 15 años muy, muy difícil, y en este momento, pues Líbano estaba enfrentando lo que decía, ¿no? Esta crisis político-económica, que vamos a ver cómo afecta esto. Yo creo que los va a unir porque sí está impresionante. Yo no sé qué pensar realmente del origen. Digo, tampoco vamos a hacer especulaciones sin tener información. Israel ya dijo que ellos no fueron, pero estaba viendo también que, o sea, por ejemplo, ayer hubo también enfrentamientos entre algunos sirios y autoridades israelíes en la frontera, en los Altos del Golán, que ocupó Israel en la guerra de 1967, que eran antes de Siria. Y bueno, ahí hay siempre enfrentamientos, y Israel siempre que llega pues ya a bombardear alguna instalación ahí o a atacar algunos grupos en esa zona, como lo que pasó ayer, que parece ser que eran grupos que dice Israel estaban tratando de dejar ahí algunos explosivos. Generalmente dicen que son también del grupo Hezbollah. Que es otro tema ¿no? Porque está pendiente para este fin de semana, para este viernes, la emisión del juicio de los 4 acusados de terrorismo, miembros de Hezbollah, por el asesinato de quien fue el primer ministro, que fue Rafik Hariri. Así es. El 14 de febrero del 2005 fue asesinado parece ser que son estas 4 personas que justo este viernes van a tener ese juicio.
por haber asesinado a ese entonces primer ministro, ¿no? Me parece que iba de salida o acaba de salir, pero sí, o sea, entonces, y que era pues sunita. Hezbollah es un grupo que es considerado terrorista por Israel y por Estados Unidos, de corte chiita, o sea, más bien de la otra rama del Islam, que son mayoritarios en Irak y en Irán. Entonces esto también liga a este grupo no solo con Siria, sino porque además comparten frontera, sino también con Irán, por el apoyo que Israel siempre ha dicho que le ha dado a este grupo, logístico, o económico, político, etcétera, ¿no? Y es cierto que Hezbollah, pues bueno, o sea, es un actor importante porque están en el sur del Líbano, que es precisamente la frontera con Israel, y ellos fueron los que lograron que en 2005, o sea, bueno, no los únicos, pero sí hicieron presión, o sea, muchos, ¿por qué en Líbano no todos lo van a considerar, o por qué no dentro del mundo árabe no todos van a considerar este grupo terrorista? Pues porque hace las veces en estos espacios rurales donde de pronto hay mucho vacío de poder, pues hace las veces de gobierno, ¿no? O sea, pavimenta calles, le da material a las escuelas, a las mezquitas, y además también exigía que Israel se fuera de la frontera de sur, porque Israel había ocupado después de 1982, durante la guerra civil. Israel pues invadió una parte del Líbano, el sur del Líbano, que es donde surge este grupo, y ellos también estuvieron presionando para que, también con métodos violentos, para que Israel dejara el sur del Líbano, ¿no? Entonces, es por ello que se vuelve complicado en este panorama, pues esta explosión, que además es impresionante. Yo me puse a ver también videos de Tultepec y pues no es parecido, o sea, no del todo parecido. Incluso el gobernador de Beirut lo compara con Hiroshima y Nagasaki. Sí. Porque sí se ve como muy, más allá del hongo, porque tampoco se ve exactamente como esta explosión nuclear de 1945 en Japón, pero sí es muy amplia la potencia, o sea, el rango ahorita ya están hablando de 2.750 heridos y 50 muertos. El rango de daños que causó la explosión es impresionante, o sea, como estaban a kilómetros, quizás, digo, la capital tampoco es muy grande, ¿no? Allá los espacios son mucho más pequeños que aquí, pero estaban pues, a algunos kilómetros, no estaban tan cerca, y aún así se ve cómo se cimbran, ¿no? Pues los vidrios, las mesas. Entonces, sí me parece que, o sea, si de todos modos fue un accidente, pues en ese lugar tenía que haber muchísimos explosivos, ¿no? Claro. Estuvo muy fuerte, sí. Bueno, pues ese es el contexto que nos permite pues darnos idea de lo que hay ahí. Doctora Hernández Vilchis, no tenemos material mayor en cuanto a lo que realmente haya sucedido, el origen. Esperaremos la información oficial, pero pues agradecemos esta posibilidad, doctora Hernández Vilchis, de asomarnos al contexto de lo que está pasando precisamente en Líbano y en la región. Así es que pues estaremos atentos, doctora, a ver qué es lo que va surgiendo de nueva información sobre este tema. Gracias, claro que sí, hay que seguir al pendiente. Bueno, muchas gracias, doctora Hernández Vilchis. Buenas tardes, hasta luego.